¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy bien. Buenos días. Bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias por la mañana. Como siempre, tenemos para darles la información de actualidad y que tiene que ver con el sector agroindustrial, pero por supuesto también con esta situación tan particular que estamos atravesando a través justamente de la pandemia de coronavirus. Respecto de ese tema, tenemos que decir que ustedes lo han podido seguir a través de Chacra Televisión, a través de nuestros Instagram, la plataforma de Medios Chacra, el presidente de la Nación, desde la última vez que nos vimos a través de un servicio informativo, ha decidido prorrogar la cuarentena, habida cuenta de las recomendaciones que tomó no solamente de los epidemiólogos, sino de todo esa suerte de consejo que se reúne cada vez que debe tomar esta decisión. En principio, y fue claro respecto del tema, será por los próximos 15 días hasta el 26 de abril, inclusive cuando literalmente Alberto Fernández dijo, allí volveremos a hablar. Le dio, entre comillas, ciertas libertades y responsabilidades a los gobernadores para que tomen decisiones respecto de casos muy puntuales. Y habló de un tema que es colateral y directamente vinculado con el sector agroindustrial, que son muchas localidades del interior de la República Argentina, citas en provincias, por ejemplo, altamente productivas, donde es necesaria que haya algún tipo de actividad vinculada, por ejemplo, no con lo que ocurre en las grandes ciudades, sino justamente con la provisión de las grandes ciudades, como la producción e industrialización de alimentos. Allí cada gobernador irá realizando una suerte de esquema que deberá presentar ante Jefatura de Gabinete de Ministros, que elaborará cómo se puede ir implementando esta modificación que podría hacerse de algunas de las restricciones existentes. Y por último, decir que ayer por la noche se conoció el decreto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que dispone que a partir de este miércoles será obligatorio el uso de tapabocas para poder circular por la calle, sumándose de esta manera a lo que ya han dispuesto varias provincias del norte. Citemos el caso de Jujuy, de Salta, de Santiago del Estero, de Tucumán, de La Rioja y también de la provincia de San Luis, donde desde hace tiempo ya es obligatorio. Recordemos, tiempo decimos hace 2 semanas. Recordemos también que desde hace 10 días es obligatorio en Zárate, en la provincia de Buenos Aires, y en algunos otros municipios bonaerenses. Se espera ahora cuál habrá de ser la decisión del gobernador Axel Kicillof. Volvemos al campo con Inagro. Señaló que destaca y valora al rol protagónico que están teniendo los productores por estos días. En el marco de la emergencia sanitaria decretada por las autoridades, la cuarentena social, preventiva y obligatoria, tiene excepciones. Hay actividades esenciales que no pueden ni deben detenerse, como el caso de la producción agropecuaria para el abastecimiento de productos esenciales de la cadena alimenticia. Sigamos apoyando a nuestros agricultores, ganaderos, tamberos, transportistas, cosechadores, veterinarios, frigoríficos, acopiadores, molinos harineros, aceiteros, industriales, que trabajan codo a codo para que quienes están al frente en esta pandemia se sientan respaldados. Debemos ayudar con responsabilidad. Por eso, no olvidemos lavar las manos frecuentemente, limpiar las suelas del calzado, lavar la ropa utilizada en el día de trabajo rural, mantener distancia con compañeros operarios, comunicarse al aire libre, manteniendo una distancia prudencial, desinfectar utensilios de uso habitual y no compartir cabina de la cosechadora, camión ni tractor. El cooperativismo agropecuario se compromete a aportar lo mejor que tiene, el esfuerzo y el trabajo de toda su gente, porque todos juntos, con ayuda mutua, solidaridad y conciencia, lograremos sacar adelante a nuestra Argentina. Quédate en casa. Estamos en vivo en el Ministerio de Salud de la Nación. Reporte diario ahora. 9 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. En el día de la fecha y con los datos obtenidos, gracias al aporte de los efectores de salud públicos y privados que realizan atención y diagnóstico de laboratorio en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, SISA, del Ministerio de Salud de la Nación, podemos confirmar la existencia de 2.208 casos, son 66 más que se han confirmado en la fecha de ayer.
Ello genera una tasa de incidencia a nivel nacional sobre 100.000 habitantes de 4,8 casos. Tenemos 53% varones, 47% que son mujeres y la edad media se mantiene en 45 años. La relación con respecto a los viajes del extranjero está en un 37%, la relación de los casos confirmados con los contactos estrechos de COVID está en un 35% y un 14% tiene origen en la transmisión a nivel comunitario, la cual se observa en el área metropolitana de Buenos Aires, se observa en el Chaco y se observa en la zona de Ushuaia, en Tierra del Fuego. Tenemos transmisión en conglomerados, en Santa Fe, Córdoba, Río Negro, en algunas de las ciudades, como es la capital de Santa Fe, Rosario, Rafaela, y en Córdoba lo tenemos en Río Cuarto, Altagracia y su capital. 21 son las provincias que han confirmado casos, tenemos 95 las personas que han fallecido, se han sumado 5 más en la jornada de ayer, lo cual nos genera una tasa de letalidad, fallecimientos sobre los casos confirmados del 4,31% y una tasa de mortalidad global en nuestro país de 2,1 casos fallecidos cada millón de habitantes. 70 es la edad promedio en la cual han sucedido los fallecimientos. Y tenemos también 71% de afectación en varones en esta situación. 113 son los pacientes que se encuentran internados en unidad de terapia intensiva, 515 son los que se han recuperado y dado de alta actualmente, 16.416 los casos que han sido descartados en un 97% con diagnóstico negativo del laboratorio y en un 3% lo tenemos por descarte de condiciones epidemiológicas. En este sentido, desde el punto de vista laboratorial, son 21.193 los test que se han realizado hasta la fecha, 1.435 test en el día de ayer. Ascendemos a una relación de 467 test cada millón de habitantes en los 142 laboratorios de la red público-privada de Argentina, con un porcentaje de positividad en los test realizados que continúa en descenso y alcanza el 12,13% de los test realizados. A nivel internacional, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, 1.696.588 son los casos confirmados a nivel global. Tenemos 105.952 los fallecimientos a nivel mundial, 573.940 en nuestra América y 21.531 los fallecimientos en nuestra región. Propulsamos que todos los efectores de salud, públicos y privados, los trabajadores y trabajadoras, notifiquen a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, dado que la información que nos brindan es la que nos permite dar información confiable que genere seguridad en nuestra población. Ayer habíamos informado 167 casos nuevos, hoy 66. Ni ayer podíamos tomar una decisión o sacar una conclusión, ni hoy podemos hacerlo. Esto es día a día, hay muchísimas variables que influyen en los resultados diarios y lo que tenemos que analizar es una tendencia, analizar datos estadísticos que se sostengan en el tiempo, y en ese sentido es muy importante que vayamos transmitiendo esta información. Volvemos a recalcar que la mayor cantidad de casos confirmados es en menores de 60 y la mayor cantidad de fallecidos es en mayores de 60. De las personas, de todos los casos confirmados, el 25% de las personas son mayores de 60 años y de los casos confirmados fallecidos, el 80% está en esa franja etaria. Seguimos recalcando la importancia de proteger a quienes tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer a través de este distanciamiento físico, de la higiene respiratoria, de la limpieza de superficies y airear ambientes y de minimizar la transmisión de la circulación de las personas para minimizar la transmisión del virus y protegerlos en forma indirecta. En relación a los recuperados, 515 recuperados, ya es el 20% del total de casos confirmados, 20,53% de ese 2.208 número de casos confirmados se han recuperado, y las personas que están en terapia intensiva, esas 113 personas que están en terapia intensiva, representan el 5,1%
0.11% del número total de casos, es lo que refleja también ese número que repetimos siempre, que el 80% de las personas que tengan coronavirus van a transitarlo en forma leve o moderada, el 14 o 15% tener alguna situación de más relevancia como una neumonía y el 5% tener una situación crítica. Queríamos hacer un comentario para informar en relación a las personas, a los argentinos que están en el exterior. Desde el principio de esta situación se generaron acciones concretas con esta situación que nosotros hemos recolectado en función de lecciones aprendidas e información de otros países que han transitado esta situación en función de el riesgo que genera tener un ingreso sin control y sin esta organización para minimizar la posibilidad de tener nuevos casos a partir del exterior, en función sobre todo de las medidas que se están implementando en Argentina de aislamiento social preventivo obligatorio. Y en ese contexto, hace un tiempito, luego de un decreto que había restringido el ingreso de extranjeros, luego el ingreso de todas las personas y ahora se está organizando la repatriación de argentinos que están en el exterior. El trabajo que se está haciendo es desde Jefatura de Gabinete, con Salud, con Cancillería, con Turismo, con el Ministerio del Interior a través de Migraciones, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Defensa, generar estrategias de identificar a los argentinos o residentes en Argentina que están en el exterior, definir su situación clínica, digamos, su situación familiar, a dónde van a regresar al país y generar todo un operativo de control al ingreso durante el viaje, control al llegar al punto de entrada en Argentina, tanto por avión como por tierra, y a partir de ahí trabajar en función de la jurisdicción donde resida en un operativo para su traslado al lugar de residencia y transitar ese aislamiento de 14 días, tanto el viajero como su familia si va a convivir en el mismo lugar, para asegurarnos que sea o en su domicilio, si cumple con los requerimientos, o en algún lugar intermedio para minimizar el riesgo de tener nuevos casos y su transmisión en nuestro territorio. Este es el trabajo que se está haciendo, se está analizando cada situación y se está trabajando permanentemente. Todos los días llega un vuelo de algún lugar que se trabaja, ya sea con alguna aerolínea de bandera, con algún convenio con otra aerolínea, o que el mismo Ministerio de Defensa está repatriando ciudadanos argentinos en ese contexto. Y hoy queríamos compartir algunos consejos en relación a adolescencia y cómo podemos transitar mejor esta pandemia. Gracias. La población de adolescentes y jóvenes no tiene una mayor vulnerabilidad que el resto de la población general frente al COVID-19. Sin embargo, las medidas de higiene y aislamiento son la misma que para todos, sobre todo para evitar la propagación del virus. Ahora bien, el aislamiento social, preventivo y obligatorio produjo una disrupción en la vida cotidiana de las personas y eso puede traducirse en situaciones de irritabilidad, enojo, ansiedad e incluso depresión. Por eso es fundamental que estemos alertas y atentos a la salud emocional de adolescentes y jóvenes. Cuidar la salud emocional es tan importante como cuidar la salud física. Por esto podemos habilitar espacios de escucha dentro de la casa, en donde pueda circular la palabra y en donde los chicos puedan plantear dudas y preguntas en relación a la pandemia. Generar rutinas que ordenen el día, pero con la flexibilidad suficiente de que esa rutina no se transforme en una situación de tensión per se. En relación a esto, con respecto a las tareas escolares, está bueno que los chicos puedan tener horarios para realizarlas, pero complementadas también con horarios de entretenimiento y ocio. Siempre que el espacio de la casa lo permita, realizar actividad física todos los días. Podemos incorporar a los chicos y a las chicas en las actividades de higiene y cuidado dentro de la casa, pero con la salvedad de no recargar a las mujeres e involucrar equitativamente a los varones en esta tarea. Buscar información oficial siempre, esto es muy importante por el manejo sobre todo de información alarmista que existe en las redes e internet.
Existen contenidos educativos y de entretenimiento en las plataformas del Ministerio de Educación o en la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de libre acceso en todo el país, como por ejemplo Canal Encuentro, Deport TV o la televisión pública, para poder buscar información. Con respecto a las consultas al sistema de salud, la recomendación obviamente es suspender los controles de rutina para no sobrecargar el sistema. Sin embargo, hay algunas salvedades que nos parecen importantes destacar, y una tiene que ver con el acceso a métodos anticonceptivos e interrupción legal del embarazo. Según la Organización Mundial de la Salud, estos son servicios esenciales, y desde el Ministerio y en consonancia con el Plan de Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, estamos trabajando fuertemente con las provincias para generar y garantizar estas prestaciones. En la misma línea es importante tener en cuenta algunas situaciones particulares como abuso sexual o sospecha de abuso sexual, consumo problemático de sustancias o intento de suicidio. Estas son urgencias y obviamente también deben garantizarse la atención más allá del contexto de pandemia. En algunas provincias se están desarrollando asesorías en salud integral en escuelas secundarias. Frente a la suspensión de clase, también estamos adecuando estos asesoramientos de manera virtual para poder garantizar un canal de escucha. Por último, me gustaría dejarles un mensaje a los chicos y chicas que puedan estar escuchando este informe. Sabemos que quedarse en casa no es fácil todo el día y durante tantos días, pero también sabemos que del esfuerzo de todos nosotros depende de que esto salga de la mejor manera posible. Entonces, quedarnos con dos ideas. La primera es que esto es transitorio. Todos vamos a volver a nuestra vida habitual más tarde o más temprano, y esto es importante que lo tengamos en el horizonte para poder afrontar el día a día. Y lo otro es que el aislamiento es físico, pero no emocional. Entonces es importante también que te mantengas conectado con quienes vivís en tu casa y de manera virtual con otros familiares, con amigos o compañeros de la escuela. Que no tengas miedo ni vergüenza de expresar tus sentimientos, por más feos o contradictorios que parezcan. Podés solidarizarte con tus abuelos o con otros adultos mayores que vivan en el edificio o en el barrio. Seguramente vos manejás internet mucho mejor que ellos, entonces podés ayudarles o facilitarles a compras o trámites virtuales, o simplemente llamarlos para que se sientan acompañados. Si estás viviendo en tu casa alguna situación de maltrato o violencia, es importante que conozcas la línea 102. Allí habrá gente que pueda escucharte y ayudarte en esta situación. Si alguien o vos está viviendo una situación de violencia de género, el teléfono es el 144. Hace muchos años en el Ministerio de Salud existe la línea 0800-222-3444, en donde podés consultar gratuitamente todas las preguntas relacionadas a salud sexual y a salud reproductiva. Por último, si alguien o vos mismo está atravesando alguna situación de consumo problemático de sustancia, podés buscar dudas y preguntas en el 141. Y para cualquier consulta en general, explorar la plataforma Hablemos de Todo. No estás solo, no estás sola, somos muchas personas las que estamos alertas para que esta situación se resuelva con el menor costo posible para vos y para todos. Quédate en casa. La pandemia disrumpió en el mundo y disrumpió en todas las etapas de la vida, disrumpió en todos, en los que se tienen que quedar en casa y en los que tenemos que salir. Cambió algo y va a seguir cambiando. Estamos transitando este momento, transitémoslo con empatía, transitémoslo con paciencia, transitémoslo con solidaridad y sigamos estando cerca desde lejos para ese distanciamiento que es físico y no social. Muchas gracias. Hasta aquí en vivo lo que ocurre en el Ministerio de Salud de la Nación, como todos los días, con el reporte de la cantidad de personas que han resultado infectadas por el coronavirus, también con la cantidad de casos recuperados, que es significativo para poder ver la otra parte, el vaso lleno en esta crítica situación, y por supuesto el número de personas que han fallecido como consecuencia directa de esta enfermedad, teniendo o no enfermedades preexistentes. Y las recomendaciones, como todos los días, en el caso de hoy, destinada a los más jóvenes. Pero vamos a ver ahora cómo está la ciudad de Buenos Aires. Recordemos algunas informaciones mientras vemos las imágenes de Buenos Aires.
que tiene el cielo parcialmente nublado, y decía que recordamos algunas informaciones, mientras les contamos que la marca térmica asciende a 16 grados, la humedad es del 75%, la presión 1010 hectopascales, la máxima prevista para el día de hoy, 20 grados, con cielo parcialmente nublado y bajas probabilidades de precipitaciones. Mientras vemos Buenos Aires, les recordamos algunos datos esenciales por estas horas. El primero, durante el día de hoy, aún los colectivos, los subtes y los trenes siguen circulando con el esquema de los feriados. Aún sigue circulando con el esquema de los feriados, de acuerdo a lo dispuesto con la prórroga de esta cuarentena preventiva y obligatoria. Vamos a tener un apartado en un ratito respecto del tema bancario, pero debemos decir que los bancos a partir de hoy abren sus puertas, son integrantes de este grupo de excepción, pero con muchas particularidades. Se atenderá solamente con turno y a casos excepcionales que son detallados y que les vamos a estar ampliando en un ratito. Y en esta ciudad de Buenos Aires que ustedes tienen en imagen, seguramente habrá de cambiar este panorama que están viendo a partir de este miércoles, porque quien circule y quien esté dentro del grupo de excepción y pueda circular, porque la cuarentena sigue vigente y con las mismas restricciones, no olvidemos ello, deberá hacerlo con tapabocas, y se ocuparon en el decreto publicado ayer por la noche por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la ordenanza dispuesta por la ciudad de Buenos Aires, de clarificar que no se trata de barbijo tal como lo conocemos, que este está destinado al personal médico, sanitario, sino tapabocas con las consideraciones que ya todos conocemos acerca de cómo debe realizarse o no un tapabocas. Respecto de los bancos, recordemos que podrán asistir con un turno previo que será dado de acuerdo con la finalización de su número de documento. De lunes a viernes hay un cronograma dispuesto con documentos terminados del 0 al 9 a 2 números por día. De esa manera, una vez que se pida el turno, ¿para qué será? Para concluir o concretar trámites que estuvieran iniciados vinculados con pago o toma de una nueva tarjeta de crédito o blanqueo de la misma. También podrán asistir aquellos que tuvieran iniciado o tengan que iniciar un crédito con esa entidad bancaria. Los que cobran alguna asignación especial, insistimos, si han tenido algún inconveniente para poder percibirla en el momento indicado, a quienes también se les otorgará un turno. Y dentro de la sucursal bancaria habrá que mantener este distanciamiento social obligatorio recomendado, que va entre 1,5 metros y 2 metros. Y volvemos ahora a la Argentina, pero fíjense cómo nos ven desde afuera. Tenemos un hábito, nosotros, los uruguayos, de tomar mate, y habitualmente lo hacíamos en grupos. El mate es una costumbre social. Desde que comenzó esta pandemia, desde que fue declarada ya poco antes la recomendación médica y el pedido médico es no compartir el mate, justamente por aquello que nos indican de no llevarnos las manos a los ojos, a la boca o a la nariz, porque pueden ser el punto de ingreso del virus. Del mismo modo lo podría ser el mate, porque justamente la bombilla se comparte en distintas bocas. Fíjense cómo nos ven en el mundo respecto de esta abstinencia de mate grupal. Otra tradición que el coronavirus ha puesto en jaque: compartir el mate. En Uruguay, Argentina y Paraguay es hasta de mala educación no ofrecer esta infusión que forma parte de la vida cotidiana. Todo el mundo lleva su termo, su mate y su bombilla, una paja de metal por donde se sorbe la bebida. La tradición es que se comparta mate y bombilla, en casa, en la calle, en los parques. En plena pandemia, el gobierno de Uruguay ha pedido que no se comparta la bombilla, pero la costumbre tiene raíces profundas. Por ejemplo, en ámbitos de trabajo o en ámbitos de social con amigos, lo que sea, ahí ya como que no es tanto no lo compartís o no lo ofreces al mate, como que ya te da cosita o compartirlo, pero en familia, yo qué sé, con la persona que vivís, ahí sí lo compartís, o sea.
Los uruguayos son los mayores consumidores de yerba mate, 10 kilos al año por cabeza, unos 2 litros diarios. Pero ahora la propagación del coronavirus se ha colado en un ritual de la socialización de los países bebedores de mate. El virólogo Santiago Mirazo de la Universidad de Uruguay pone en guardia a los que comparten bombilla. La temperatura en la bombilla, que en general es de metal, no es homogénea. Y a medida que el agua avanza, se va enfriando por el metal, que es buena transmisión de calor, y en la punta de la bombilla el agua está mucho más fría, y en esa temperatura el virus sobrevive. Con lo cual, la carga viral que hay en la punta de la bombilla es alta. No renunciar al mate, pero sí a compartirlo. Perder ese espíritu de congregación es otro de los precios a pagar para evitar el contagio y frenar la pandemia de coronavirus. Seguimos recorriendo el mundo donde, claro, la preocupación sigue estando, aunque saben ustedes también vinculado con la cuestión de la temperatura y de los hemisferios. Allí ya entrada la primavera, después del 21 de marzo, parecía que la cantidad de casos iba a disminuir, cosa que no ocurrió en primera instancia en Italia ni en España. Las explicaciones las dejamos para con los científicos, pero los países más rezagados, incluso en la decisión de adoptar cuarentenas, como Estados Unidos e Inglaterra, hubieron de adoptarla y la cantidad de casos ha explotado en Estados Unidos, debiendo reconocer Donald Trump este fin de semana que es el país con mayor cantidad de infectados y mayor cantidad de decesos como consecuencia del coronavirus. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo en España, donde hubo un pico de la enfermedad que parece que se está mesetando o descendiendo en una primera instancia? ¿Qué ocurre con la actividad económica en el país del norte? Fíjense. España reabre este lunes parte de su actividad económica. El permiso retribuido recuperable llega a su fin y pese a que continúa el estado de alarma, la economía deja de estar en hibernación. Vuelven al trabajo los sectores considerados no esenciales que no pueden teletrabajar, entre ellos principalmente los empleados de la industria y la construcción. Se unen a los productores de materiales sanitarios y alimentos que sí seguían activos al ser considerados esenciales. Las comunidades autónomas en las que este lunes es festivo tendrán que esperar hasta el martes para ver esta imagen. Entre el lunes y el martes, según los calendarios laborales de cada comunidad autónoma, se van a reanudar las actividades económicas que fueron hibernadas el día 30 de marzo y solo esas. Y quiero subrayar esto, solo esas. Las demás actividades que fueron interrumpidas al decretarse el estado de alarma seguirán estando interrumpidas. Una vuelta al trabajo que va a estar, en palabras del Ejecutivo, muy controlada. Las personas con riesgo alto, ya sea por cuestiones de edad o de condición física, pueden solicitar una baja médica. Además, los trabajadores contarán con todas las medidas de seguridad necesarias. Siguiendo el criterio de los expertos y también los consejos de la Organización Mundial de la Salud, quienes presenten el menor síntoma o hayan estado en contacto cercano con contagiados deberán abstenerse de acudir al trabajo. Todos los trabajadores y trabajadoras deberán protegerse en los desplazamientos y los centros de trabajo deberán proporcionar las máximas condiciones de protección. Medidas de protección como el uso obligatorio de mascarillas en los desplazamientos. El Gobierno hace un llamamiento a la unidad y convocará esta semana a los partidos de la oposición para alcanzar un pacto de Estado. Se los decíamos para estar seguros de si pueden o no tomar un turno para ir al banco, qué trámites tienen que hacer y qué necesitan. Cortito y simple. ¿Quiénes pueden acceder? A partir del 13 de abril reabrirán los bancos, pero con algunas restricciones. Los usuarios van a poder asistir únicamente con turno previo y podrán realizar operaciones que no sean por ventanilla. Tenés que sacar turno por teléfono o internet de acuerdo a lo que disponga tu banco. Si necesitas retirar dinero, podés hacerlo sin costos adicionales en cualquier cajero automático. Recordá que las cajas estarán habilitadas únicamente para el cobro de jubilaciones y pensiones, de acuerdo al calendario de ANSES. Cuidarte es cuidarnos.
Tenemos ahora más información, veíamos justamente cómo funciona la actividad bancaria por estas horas, pero ahora también queremos contarles que se están preparando lo que habitualmente nosotros conocíamos como hospitales de campaña, ¿no? Que se conocían en las prácticas que hacía el ejército en países que han vivido grandes guerras, no eran una práctica, sino que eran una realidad, establecer estos grandes hospitales móviles donde se podía atender distintas necesidades del momento. Bueno, previendo que la situación pudiera complicarse con infectados, a los efectos de aislar a quienes estuvieran infectados con coronavirus de aquí en más, se están realizando esta suerte de hospitales móviles en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, sobre todo del Gran Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof visitó uno de ellos en la ciudad de Hurlingham. Los intendentes municipales son realmente el brazo ejecutor en el territorio, casa por casa, puerta por puerta, de las políticas provinciales y muchas de las políticas nacionales. Para nosotros es una enorme tranquilidad y además un enorme orgullo haber visto como acá en Hurlingham y en toda la provincia, pero se ha avanzado en todos los terrenos en tiempo récord para dar respuesta a algo que es absolutamente inesperado y que otros países los agarró de pronto por sorpresa y no tuvieron esta capacidad de respuesta y estas decisiones tan atinadas y tan correctas como darnos el tiempo a través de la cuarentena de evitar los contagios más rápidos, más veloces. Así que hoy estamos acá inaugurando, poniendo en marcha básicamente una obra que empezó hace una semana y que va a terminar en 2 más, y van a ser 52 camas que se van a necesitar muy probablemente, ojalá que no, pero se van a necesitar de camas críticas con oxígeno y otras camas de terapia intensiva con respirador que van a permitir en los casos más graves dar una respuesta sanitaria. Si no hubiera un Estado presente, si no hubiera esta capacidad de reacción tan inmediata, la verdad que hoy nos faltaría todo. Estamos recorriendo junto a nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el centro de emergencias para la pandemia de Hurlingham, aquí en Villa Tesey, partido de Hurlingham. Hay 8 centros más como este en el conurbano bonaerense que va a disponer en cada uno de ellos 52 camas de internación crítica con oxígeno y 24 camas de terapia intensiva con respirador, 24 respiradores. Este centro se termina no más allá del 1 de mayo y está anexado a un hospital de emergencias que ya cuenta con 3 respiradores, con 8 camas de terapia intermedia, con un laboratorio de análisis clínicos 24 horas y con una sala de rayos. Vamos a hacer aquí una pequeña tanda en la información. 16 grados en este momento la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 72 el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado, alguna probabilidad de precipitaciones hacia la noche. Pausa, ya volvemos. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Fly around across the endless night, learning how to live. Riding through the back, you rode beneath the water. You were still undiscovered, looking through the mirrors, learning how to live without the quarters you give. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Cestari. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte.
Con la ganadería ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Acron, Grand Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron, Grand Max, gran diseño, gran capacidad de trabajo, gran velocidad de descarga. Acron, Grand Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Grand Max. Continuamos con la información en esta edición de Chacra TV Noticias por la mañana. Les contamos qué ocurre aquí en la Argentina, pero por supuesto tenemos que contarles también qué está ocurriendo en el viejo continente. Allí no solamente la afectación tiene que ver con lo sanitario, sino también con lo económico, los mercados, la continuidad de muchas fuentes laborales. El titular del Ejecutivo francés, fíjense lo que dispuso en las últimas horas. Dès demain, a partir de mañana al mediodía y durante al menos 15 días, la movilidad individual se verá muy limitada. Unas palabras que el presidente francés pronunció hace ya un mes, más concretamente el 16 de marzo, cuando Macron anunciaba el confinamiento en Francia. 4 semanas después, los franceses están a la espera de otro discurso este lunes en el que se anunciarán nuevas medidas y se valorará la situación. Es la tercera vez desde la crisis que Macron se dirige a la población en estos términos. Uno de los anuncios más esperados es la extensión del confinamiento. La pregunta que está sobre la mesa es cuánto tiempo se alargará. Otra de las dudas concierne al cierre de las escuelas y universidades. Los estudiantes se preguntan si podrán realizar los exámenes y finalizar el curso. Sin embargo, la cuestión que mantiene en vilo a los franceses es la recesión económica que está por venir. El plan de emergencia para apoyar la economía asciende a 100.000 millones de euros, una cantidad que difiere de los 45.000 millones previstos en un principio. El presidente francés prometió rescatar la economía cueste lo que cueste. Además, se espera que se aborde uno de los temas más polémicos, el uso de mascarillas, que podría ser obligatorio en el país. Aunque es cierto que en los últimos días el país ha visto una disminución del número de pacientes en las unidades de cuidados intensivos, Francia está lejos de controlar la pandemia. A medida que los días en confinamiento aumentan, el nivel de desconfianza de los franceses hacia el Ejecutivo también. Detrás de esto está la escasez de material sanitario, la saturación de los hospitales y los mensajes contradictorios que envió el gobierno al seguir adelante con las elecciones municipales justo antes de decretar el confinamiento. Macron intentará en el discurso de este lunes recuperar la confianza de la población, que ha disminuido hasta casi el 38%, según las últimas encuestas. Un porcentaje que rozaba el 55% antes de implementar las medidas más estrictas. Les facteurs de division. Saben ustedes que uno de los lugares en los que hasta ahora el virus no ha tenido tanta virulencia, valga la redundancia, como ha ocurrido, por ejemplo, en Europa, sobre todo en el corazón europeo o en los Estados Unidos, es en el continente africano. Y allí están trabajando desde el punto de vista preventivo, pero fíjense cómo, científicamente por un lado y por otro lado desde el punto de vista sanitario directo con la gente. Caos y confusión en Monrovia durante el primer día de estado de emergencia en Liberia. El presidente del país, George Weah, decretaba este miércoles, entre otras medidas, el confinamiento de la población por un espacio de 3 semanas, permitiendo a los negocios esenciales abrir hasta las 3 de la tarde. Algunos ciudadanos, no obstante, no entendieron bien el mensaje del mandatario y exfutbolista.
No entiendo muy bien porque él habló de un encierro, pero después dijo que podías moverte hasta las 3 de la tarde, decía esta mujer. ¿Cómo se supone que vamos a hacer nuestro trabajo de una manera normal? Tenemos que salir a hacer las cosas por nosotros mismos, se lamentaba esta otra ciudadana. En Abiyán, Costa de Marfil, se dispara la fabricación y venta de mascarillas después de que desde el pasado jueves se volviera obligatorio el uso de las mismas en esta ciudad. África es ahora mismo, y según los datos, el continente menos afectado por la pandemia, con algo más de 14.000 casos y 700 muertos. Números que, a estas alturas, no engañan a unos gobiernos dispuestos a prevenir antes que lamentar. Transcurrió la celebración de la Pascua para los cristianos, el Pesaj para la comunidad judía. Ustedes a través de Chacra Televisión pudieron seguir justamente la misa pascual en vivo y luego una repetición para todos los que no podían naturalmente asistir a la celebración como lo hacen habitualmente. En nuestro caso fue a través del Padre Ignacio desde la parroquia Nuestra Señora de la Natividad en Rosario, provincia de Santa Fe, un sacerdote que habitualmente celebra misas que resultan masivas desde el punto de vista de los asistentes. Pues bien, ustedes pudieron seguirlos a través de la pantalla de Chacra Televisión. El Papa Francisco hizo lo propio, dio su misa de la Pascua, porque hay dos momentos claves en la vida de los cristianos, que es la Natividad y la celebración pascual, en soledad, pero allí también deslizó varios mensajes antes y después de la misma, que tuvo que ver con la coyuntura, con la actualidad, con la salud, pero también tuvo que ver con la cuestión económica de muchos países que se están viendo afectados por el COVID-19 y pidió condonar deuda, fíjense. Animo a quienes tienen responsabilidades políticas a trabajar activamente en favor del bien común de los ciudadanos, proporcionando los medios e instrumentos necesarios para permitir que todos puedan tener una vida digna y favorecer, cuando las circunstancias lo permitan, la reanudación de las habituales actividades cotidianas. Este no es el tiempo de la indiferencia, porque el mundo entero está sufriendo y tiene que estar unida para afrontar la pandemia. Que Jesús resucitado concede esperanza a todos los pobres, a quienes viven en las periferias, a los prófugos y a los que no tienen un hogar. Que estos hermanos y hermanas más débiles no sean dejados solos, que habitan en las ciudades y periferias de cada rincón del mundo. Procuremos que no les falten los bienes de primera necesidad, más difíciles de conseguir ahora, cuando muchos negocios están cerrados, cuando tampoco los medicamentos y, sobre todo, la posibilidad de una adecuada asistencia sanitaria. Considerando las circunstancias, se relajen además las sanciones internacionales de los países afectados que les impiden ofrecer a los propios ciudadanos una ayuda adecuada y se afronten por parte de todos los países las grandes necesidades del momento, reduciendo o incluso condonando la deuda que pesa en los presupuestos de aquellos más pobres. Este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que estamos enfrentando nos une a todos y no hace acepción de personas. Lo habíamos anticipado hace algunos minutos, detallamos ahora. La ciudad de Buenos Aires dispuso a través de una ordenanza que rubricó el propio titular del Ejecutivo, Horacio Rodríguez Larreta, que a partir de este miércoles será obligatorio usar tapabocas en las calles. De esta manera se suma a lo que ya han dispuesto algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, y tenemos el caso de Zárate, y también provincias como Salta, Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja y la provincia de San Luis. El uso será obligatorio de los tapabocas para poder circular por las calles de la ciudad de Buenos Aires. Esto no exime de la obligatoriedad de exhibir el comprobante correspondiente para poder estar
en las calles de Buenos Aires. No es que quede claro que quien utiliza el tapabocas puede romper, entre comillas, la cuarentena o está exento de tener que quedarse en su casa y cumplir con este aislamiento obligatorio. Por el contrario, es solamente para aquellas personas que tengan la autorización para poder circular. Por otra parte, desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires puntualizaron que durante el transcurso de los próximos 15 días en los ingresos y egresos a la ciudad seguirá habiendo controles para los cuales se exige este certificado de transporte personal o de productos que es único en todo el país. Y debemos agregar, por otra parte, que a nivel nacional, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en las últimas horas también unificó este criterio de transporte de alimentos, de insumos y de aquellos productos que hacen a la generación de la agroindustria y que cada provincia deberá ajustarse, que hasta ahora había tenido la libertad de poder moverse con certificados locales, ajustarse a esta normativa que ahora sí tiene carácter nacional, con las consideraciones del caso que tendrán que ver con la actividad propia de cada provincia y a su vez de cada municipio. Y saben ustedes que las cuestiones agronómicas no quedan de lado frente a esta situación, lo decimos todo el tiempo, el sector agropecuario sigue trabajando porque estamos, por un lado, en plena campaña de granos gruesos, terminando de levantar una cosecha, y por el otro lado, el tambo no puede detenerse, la actividad ganadera tampoco, de hecho sigue con restricciones y extremos cuidados llegando a Hacienda, al mercado de Liniers, considerando que no están funcionando, por razones obvias, los desconocidos remates feria, sí están funcionando aquellos que son remates de Hacienda a través de los sitios online o televisados. Frente a toda esta circunstancia, nos tenemos que detener en el productor agrícola o ganadero para aquellas recomendaciones de siempre que encuentran a través de Chacra Televisión. En este caso, estrés térmico. ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener en este otoño que sigue siendo caluroso? Por un lado, a Dios gracias, porque es una de las maneras de poder frenar en el tiempo el coronavirus. El estrés térmico es un problema de sobrecarga de temperatura, ya sea, digamos, una temperatura mayor al rango de confort del animal, que típicamente nos está ocurriendo desde hace unos años cada vez con más frecuencia, y al principio uno pensaba que las zonas más complicadas eran las zonas litoraleñas, digamos Entre Ríos del centro al norte y todas las provincias del norte, sobre todo más hacia el este, en donde uno típicamente esperaba un poquito de más lluvias, porque esto tiene una relación, esta temperatura en exceso tiene una relación con la humedad. Claro. Cuanto mayor es la humedad, más uno siente el calor, sea como digamos un humano, como también le pasa a los animales, ¿sí? Hay por supuesto diferencia entre las razas, aquellas razas que son compuestas con algún porcentaje de cruza índica, tienen mayor rango de, si quieren, de confort térmico, de tolerancia hacia eso. Por eso estamos aquí charlando con la Brangus, está Braford también, están estas razas que tienen gran desarrollo en la zona norte de Argentina, especialmente el NEA y buena parte del NOA también. ¿Qué pasa con esto? Típicamente en un encierre a corral yo dependo por un lado precio de venta, por un lado precio de compra, pero lo que puedo hacer una vez que compré o que voy a vender es tratar de que sea el animal lo más eficiente posible dentro del corral, y eso se define a partir de lo que llamamos el índice de conversión, cuántos kilos de alimento necesito para lograr 1 kilo de aumento diario de peso. Con estrés térmico o un animal por fuera de su confort empieza a empeorar esta relación, ya sea que porque come menos y no produce mucho, o porque directamente de lo que come mucho lo tiene que disipar afuera, ¿sí? Es como que está largando ese extra calor que le entró, ¿sí? y lo pierde. Nosotros medimos, aún en situaciones del centro de la provincia de Buenos Aires, donde uno no hubiera esperado estrés térmico hace 30 años, estamos midiendo guarismos de peores en un 20% de índice de conversión en animales sometidos a misma dieta, mismo tipo de animal y demás, conforme avanza la temporada de calor versus cuando están con menos calor. Entonces ese 20% de aumento en la conversión, que es peor, me implica
prácticamente en un 15%, un 12% en el costo de producción. ¿Sí? Entonces, claramente el estrés térmico yo lo tengo que ver por un problema monetario, si se quiere, porque empeoro mi conversión. Desde el punto de vista social, ¿sí? Fuera del sector ganadero, cuando me aparece una foto en los diarios o en las redes sociales de animales muertos, empiezan a aparecer un montón de organizaciones, gente muy bien intencionada en una parte y gente activista en contra del uso de animales como beneficio económico, que me empiezan de alguna manera a criticar los modos de producción. Entonces, por el lado de mi propio bolsillo y por el lado de nuestra responsabilidad ante el resto de la sociedad, de cómo hacemos nosotros las cosas, es importante tomar medidas para mitigar los efectos del estrés. En Feedlot nosotros tenemos algunas herramientas. Desde el punto de vista edilicio podemos construir sombras, que para construirlas o para hacerlas hay que hacerla bien. ¿Qué quiere decir hacer bien una sombra? Hacer una sombra alta, ¿sí? Ubicada en el corral, claro, una sombra que tenga por lo menos 3,5 metros a 4 metros de altura para que circule el aire por debajo. Yo una sombra muy bajita y esa sea un bao, ¿sí? Con animales hacinados, pongo pocos metros cuadrados por animal, o sea, menos de 2 metros cuadrados por animal, generás hacinamiento y el remedio es peor que la enfermedad, ¿sí? Claro. Entonces, para hacer sombra hay que hacerla bien y hacerlo bien es caro, ¿sí? Entonces, sobre todo cuando no tenés plata o no tenés financiación adecuada. Después podemos trabajar sobre las dietas, en el sentido que nosotros pedimos que cuando hay un episodio de estrés térmico se aumente el nivel de fibra de la ración, algo que antes era se entendía lo contrario. Nosotros hoy pedimos aumentar la fibra porque hay un daño colateral asociado con el estrés térmico, que es la aparición de casos de empacho o de acidosis, ¿sí? Un animal que durante el día jadea, no come, se hambrea, y cuando yo le sirvo la comida a la tarde, el tipo se tira de palomitas, se come todo lo que puede muy rápido porque está muy hambreado y muy nervioso, si se quiere, y entonces eso es predisponente a condiciones de estrés y de acidosis. ¿Cómo trato de prevenir eso? Subiendo la fibra en la ración para que el tipo pueda masticar esa fibra, generar como una suerte, se llama un buffer o un amortiguador, que es como, si lo ponemos en términos más mundanos, es como un uvasal que entra al rumen, ¿sí? Entonces, esa masticación que permite más insalivación permite amortiguar los ácidos que el tipo va a recibir como resultado de fermentación de la comida. Por eso, la fibra, espaciar las comidas, darle cuando está más fresco, ¿sí? Un poquito bien temprano a la mañana y otro poco mayor en la tardecita, buscando que baje la temperatura, es importante. Mucho monitoreo, y un tema que en los feedlots muchas veces vos te agarrás la cabeza, pues decir, ¿cómo no se da cuenta de esto la gente? Que es el agua. Un bebedero limpio, ¿sí? Con agua que se rellene rápidamente y que circule para que esté lo más fresca posible, porque lo primero que yo tengo para refrescarme cuando vengo del campo es, dame una botellita de agua. Ajá, bueno, ¿por qué al novillo nosotros pensamos que va a ser distinto en ese caso? El tipo tiene que meterse 20 litros de agua, mete 20 litros de agua caliente y está tomando sopa, va a frenar su consumo. Hay mucha relación entre el consumo de agua y el consumo de materia seca del alimento. Entonces, son cosas básicas, si se quiere, y tenemos que estar preparados, porque cuando nos pega, por ahí nos deja con un 3% de mortandad en un solo evento, y ya superé en 5 veces lo que se tenía que morir de animales naturalmente en todo el año, digamos, es grave. Y saben ustedes que cuando el presidente de la Nación dispuso continuar con la cuarentena obligatoria hasta el próximo 26 de abril, fue muy claro respecto de algunas facultades que tendrán los gobernadores respecto a este tema, pero también algunas obligaciones que vía jefatura de gabinete central nacional se irán evaluando respecto de, por ejemplo, si habrá o no algunas localidades del interior que por su perfil industrial, productivo, económico, social, necesiten algún tipo de modificación respecto del actual sistema cuarentenario que está aplicando en la República Argentina. Inmediatamente después, sobre este fin de semana, el gobierno de Santa Fe decidió adherir a pleno a la situación dispuesta por el gobierno nacional, pero especificó que efectivamente están trabajando con algunas localidades en particular. Fíjense. Esta batalla.
En el día de ayer, y por pedido del gobernador de la provincia de Santa Fe y de una decisión que hemos tomado dentro de la provincia, se le ha solicitado al presidente de la Nación que se vayan contemplando algunas alternativas a este aislamiento social obligatorio, tendiente a habilitar algunas actividades en algunos pueblos, en algunas ciudades, en función de su capacidad médica, de su situación en cuanto a enfermos o sospechosos de casos de COVID. En definitiva, lo que se le ha pedido al presidente de la Nación era que cada uno de estos municipios y comunas tengan un tratamiento diferencial. Hoy se ha decidido en el gobierno, y por eso está el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, el doctor Zuckerman, que aquellos que vayan abriendo paulatinamente o volviendo a las actividades con cierta normalidad, si se puede decir, lleven adelante un protocolo, y ese protocolo va a ser explicado ahora por el ministro Roberto Zuckerman. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias, Alejandro. Sí, es así. Cuando empezó el aislamiento y desde el Gobierno Nacional se llevó adelante un listado de actividades que estaban excepcionadas, que eran consideradas esenciales y que podían seguir con su actividad, nosotros desde el Ministerio llevamos adelante inspecciones con recomendaciones, es decir, inspeccionábamos establecimientos y recomendábamos que se confeccionen protocolos. Fueron sucediendo los días y se fueron ampliando actividades, y el gobernador Omar Perotti nos encomendó que estos protocolos dejen de ser opcionales y se transformen en obligatorios. Por lo tanto, a partir del día lunes van a ser obligatorios la confección de estos protocolos en los establecimientos que ya vienen funcionando y en los que puedan llegar a habilitarse en el futuro. Estos protocolos los van a encontrar, como bien figuran, en la página de la provincia de Santa Fe, santafe.gov.ar. Ahí los van a encontrar en documentos y normativas. Está la resolución por la cual los hace obligatorios. Están protocolos confeccionados también por el Ministerio de la Producción para distintas actividades que los pueden tomar como modelos, más allá de lo que los van a tener que adaptar para cada una de las actividades. Ahora estamos viendo también una declaración jurada que está también adjunta a la resolución y que establece justamente esa declaración jurada médica para cada uno de los trabajadores que se presente a trabajar. Es decir, cada uno de los trabajadores va a tener que completar esa declaración jurada, como se está mostrando en pantalla, va a ser entregada al empleador y el empleador va a tener que confeccionar un registro de estas declaraciones juradas. En una primera instancia va a ser así como estamos viéndola, es decir, en papel, pero estamos terminando una aplicación para que en los próximos días pongamos a disposición de las empresas y de los trabajadores justamente estas declaraciones juradas para tenerlas informatizadas. Estos protocolos que estamos diciendo, que pueden, insisto, tomar los modelos que ha generado el Ministerio de la Producción para distintas actividades, van a tener que contemplar no solamente la actividad de cada uno de los establecimientos, es decir, cómo van a trabajar, con qué turnos, cómo va a ser la higiene del lugar, cuáles van a ser las condiciones de seguridad e higiene en ese lugar, sino que también nos importa mucho tener presente el traslado, es decir, es fundamental el traslado de los trabajadores, es decir, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Porque si nosotros ponemos el esfuerzo en el lugar de trabajo, pero no ponemos el esfuerzo de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trayecto de ir y venir, vamos a estar cometiendo un error. Porque si masivamente, en horario pico,
trasladamos a los trabajadores en medios masivos de transporte, vamos a estar cometiendo un error que no nos podemos perdonar y por lo tanto hay que tener muy en claro cómo vamos a llevar adelante las actividades en cada uno de los lugares. Es una provincia muy rica, muy diversa y cada lugar, sobre todo las grandes ciudades, van a tener que tener muy presente el traslado de los trabajadores. Las declaraciones juradas y también los protocolos que son obligatorios tienen que enviarlos a la dirección que figura en pantalla, protocolocovid@santafe.gov.ar. Esta dirección que aparece en pantalla también les digo que está en la resolución que pueden bajar de la página de la provincia que recién estábamos mostrando. Bueno, protocolo covid@santafe.gov.ar y si no, insisto, este correo electrónico está en la resolución. Por último, quiero decir que esto es obligatorio, es decir, obligatorio significa que las empresas que no tengan los protocolos no van a poder funcionar y van a ser sancionadas. Nosotros, por orden del gobernador, privilegiamos claramente la salud de los trabajadores y necesitamos que estos protocolos se confeccionen. Si no están confeccionados, si no se llevan a la práctica, no van a seguir habilitadas para seguir funcionando. Y por último, quiero decir que dentro de la resolución estamos invitando, y más que invitando, digamos, estamos pidiéndole a los municipios y comunas que lleven adelante el control, la inspección de estos protocolos obligatorios. Así que, al igual que como se dispuso en el control de precios, por ejemplo, trabajar con municipios y comunas, también lo vamos a hacer en el control de estos protocolos. Muy bien, muchas gracias, Roberto, muy amable. Para nosotros no hay tensión entre la salud y el funcionamiento de la economía. Como bien explicó el ministro de Trabajo, estamos atendiendo principalmente a cuidar la vida de los santafesinos y las santafesinas por directiva del gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, pero para nosotros no hay una tensión o no hay una alternativa entre la disyuntiva entre una cosa, la salud, o la otra. Por eso necesitamos estar juntos, necesitamos estar organizados y necesitamos cumplir la normativa vigente. También queremos recordar que la provincia de Santa Fe es el lugar donde más aprehensiones se han realizado en toda la República Argentina. Y eso habla que muchas veces no cumplimos con aquello que sale como normativa en el ámbito nacional y como las provincias y como provincia estamos llevando nosotros adelante. Como bien también decía el ministro, los municipios y comunas van a llevar adelante, conjuntamente con la provincia de Santa Fe, el contralor de estas actividades. La idea es ir retomando parte de la actividad, pero que esto no ponga en riesgo lo que se ha logrado hasta ahora, que es mucho. Como ayer decía el presidente de la Nación, hemos logrado no tener más costos en vida en la República Argentina, como vimos con respecto a otros países, caso Brasil, caso Chile. Pero eso no significa que efectivamente se haya terminado el peligro de lo que es esta pandemia de características mundiales. Vamos ahora al informe en salud y está con nosotros Julio Befani para que nos dé el detalle de lo que pasó con el COVID-19 en la provincia de Santa Fe en el día de hoy. Doctor. Bien, buenas tardes. En el caso de estas últimas 24 horas, la situación epidemiológica es que se han producido 3 nuevos casos. Esto nos lleva a un total de 200 personas infectadas en la provincia de Santa Fe. Por ahí vamos a encontrar que uno de ellos pertenece a la provincia de Santa Fe, pero fue tratado en otra provincia. También hay que tener en cuenta un dato importante, es que se encuentran en estudio todavía 171 pacientes. Estos no se han terminado los estudios, pero próximamente se terminará. Y pacientes que han sido dados de alta hasta la fecha son 24. Y tenemos un total de 1.736 descartados. Y lamentablemente ya contamos con 2 fallecidos en la provincia de Santa Fe. Esto es importante recalcar que estos son números, pero lo importante para que tengamos estos números y estos números no se incrementen
es respetar las indicaciones que nos está dando el Ministerio de Salud de la Nación. Conservar la cuarentena o el aislamiento social es una de las únicas posibilidades que tenemos. Y como se viene diciendo, nosotros estamos viendo lo que ha pasado en otros países. Y eso nos tiene que servir como experiencia y aplicarlo con mayor fuerza todavía. Muchas gracias, doctor. Lo decíamos también en el día de ayer. Esta pandemia de características globales ha puesto en crisis a los países más poderosos del mundo con cuantiosos recursos, que no es el caso de la República Argentina. Nosotros contamos hoy con un elemento que sabemos que es importante para luchar con esta pandemia: lavarnos las manos, tener distanciamiento social, mantenernos aislados. Esa es la vacuna, hasta que se conozca una científicamente probada. Esa es la manera que tenemos para detener o retrasar la llegada del COVID-19 a la provincia de Santa Fe. Por eso, nuevamente recomendamos el lavado de manos, la utilización de barbijo en lugares públicos, el distanciamiento social, el ir y ver si efectivamente están dentro de las actividades habilitadas en las declaraciones juradas, como decía el ministro Zuckerman, y también que ante cualquier duda, si tenés fiebre y tos, o fiebre y dolor de cabeza o de garganta, si tenés alguna dificultad para respirar, comunicate al 0800 555 6549, 0800 555 6549, y allí te van a indicar profesionales de la salud, no son telefonistas, son profesionales de la salud que te van a decir cuáles son los pasos a seguir para evitar que te compliques en tu salud y que también protejas a tu familia o a tus allegados. Nos encontramos mañana nuevamente con otro informe del COVID-19 en la provincia de Santa Fe. Muchas gracias por estar con nosotros y felices Pascua para todos en el día de mañana. Muchas gracias. Y de Santa Fe vamos a ir un poco ahora a la ciudad de Buenos Aires para mostrarles cómo está en este momento. Les recordamos que la temperatura máxima prevista para el día de hoy va a alcanzar los 20 grados centígrados, que el cielo va a permanecer algo nublado este día lunes, con algunas probabilidades bajas, señala el Servicio Meteorológico Nacional, de precipitaciones. La humedad en este momento alcanza el 75%. Para mañana martes se prevé una mínima de 11 grados, una máxima de 20 grados centígrados, con cielo algo nublado. Y ya es el miércoles, la mínima se ubicaría en torno a los 8 grados, la máxima cercana a los 20 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado. Así la ciudad de Buenos Aires, con ese cielo incipiente, el corazón mismo de la ciudad metropolitana. Allí tienen ustedes el obelisco y muy poca gente, claro, tratándose de las 10 de la mañana, 10 minutos, aquella que únicamente está obligada a circular por distintas razones, los transportes, como decíamos, que están circulando, pero con frecuencia, como les decíamos, que se corresponde a la de los feriados. Y de esta manera le ponemos final a esta edición de Chacra TV Noticias por la mañana. Queremos recordarles que a partir de las 18 tendrán ustedes la edición de la tarde con Leandro Martínez Lamer, a las 20 el resumen de noticias de la jornada, y que a lo largo de todo el día podrán seguirnos en Instagram y en nuestras redes sociales con la información minuto a minuto. La idea es informarte de este modo, desde nuestros hogares como consecuencia de la cuarentena, y vos quédate en casa.